Aparece Máximo Kirchner luego de lo que pasó el fin de semana, renuncias y designaciones de la ministra de Economía. Está encabezando un acto con la militancia bonaerense allí en Garín. Está hablando en este momento, a ver. Que discutan y hablen en todos lados, obvio que cada uno de los que está presente hoy aquí en este polideportivo el 2019 cuando fue a votar quería una realidad mucho mejor que la que tenemos ahora. No basta que nos una el espanto. Cuando nos unimos de esa manera, no va a alcanzar. Lo que nos tiene que unir son los sueños, las ilusiones, entender que nuestra sociedad necesita vivir mejor todos los días. No me alcanza que Macri esté del otro lado. No me alcanza eso. Por eso, en días tan difíciles, para el mundo también, porque muchas veces también nos muestran solo que algunos procesos económicos ocurren en nuestro país y no en nuestro lugar. Una inflación que va al galope en Europa y en diferentes países también de nuestra querida y hermosa región. Ahora bien, ¿por qué se producen estos fenómenos? Y miren, a mí, y lo voy a decir con la mayor de las responsabilidades, y saben cómo hemos actuado a lo largo y durante todo este tiempo. Cuando decidí dejar la conducción del bloque de diputados nacionales de nuestro gobierno en la Cámara, porque no estaba de acuerdo en cómo se habían llevado adelante las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. No lo hice pensando en mi destino personal, no lo hice pensando en falsos protagonismos que después construyen grandes frustraciones, sino entendiendo que podríamos haber hecho las cosas mucho mejor. Y cuando lo hice, aparte lo hice con total responsabilidad. Nadie supo de mi decisión hasta que yo había conversado con el señor presidente. Primero hablé con un colaborador de él y esperé poder hablar con él. Y charlamos durante un largo rato. Me pidió pensarlo, lo pensé y le confirmé la decisión. Esto que ha pasado en los últimos días, que vaya a saber cómo ha sido, pero no comunicándose con el presidente, habla de una irresponsabilidad supina. ¿Y saben qué? A partir de ahí vi también y volví a confirmar la doble vara de los medios de comunicación. Cómo trataron cuando uno dejó la conducción del bloque por un desacuerdo político. Yo no fui a pedirle al presidente cargos, no fui a pedirle que eche a ningún compañero de la gestión. Lo único que quería demostrar era que las negociaciones que había llevado adelante el ministro de Economía no eran todo lo buenas que podían ser para nuestra gente. Aún ¿y saben por qué? Miren, leía unas declaraciones de la actual titular del Fondo Monetario Internacional para que ustedes tomen dimensión. Y realmente les pido que tomen dimensión. Dijo ayer en un cable de una agencia europea, Georgieva, estas palabras, abro comillas: necesitamos tener claro que las acciones dolorosas, repito de vuelta, necesitamos tener claro que las acciones dolorosas a veces son necesarias
para cosechar los beneficios de estas acciones. ¿Dolorosas para quién? ¿Más dolor? ¿Por qué no acciones inteligentes? ¿Por qué no acciones planificadas y pensadas? ¿Por qué definen que las únicas acciones que se pueden tomar siempre en el marco de una supuesta seriedad son dolorosas para la mayoría de una sociedad que no solo tiene que sufrir las consecuencias económicas de ideas viejas, sino que viene de la tragedia de la pandemia? ¿Cuándo le van a dar un respiro a la gente? ¿Hasta dónde van a ser capaces de llegar? Esto es lo que cabe preguntarse, y es ahí. Ahí estaba la palabra de Máximo Kirchner en este acto por la militancia en Garín, donde gran parte de lo que ha hablado hasta el momento es refiriéndose a su postura contraria al acuerdo que firmó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Irresponsabilidad supina, eso fue directamente para Martín Guzmán, porque cuenta Máximo Kirchner que no le avisó al presidente Alberto Fernández que iba a renunciar, aunque no lo nombró. Estaba hablando del ex titular de la cartera económica, y en este pasaje directo a Silvina Batakis, a la reemplazante de Martín Guzmán. ¿Por qué? Porque todavía no ha modificado la política que llevaba su antecesor respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y habla Máximo de las últimas declaraciones de ayer de la titular del fondo, de Kristalina Georgieva, después de comunicarse justamente con Batakis y ratificar tanto desde el gobierno argentino como del Fondo Monetario Internacional que se iban a seguir los lineamientos que se habían fijado en ese acuerdo. Con lo cual no le está gustando nada a ese sector y a Máximo Kirchner lo que está pasando, lo que siguió pasando en el país después de la salida de Guzmán. También dijo que no basta con que nos una el espanto, ¿no? Que tenía que ser una cuestión de los sueños y pensar un país mejor cada día. Pero así haciendo referencia en concreto que la unión que hay es porque los une el espanto, ¿no? Que la unidad no alcanza, ¿no? Que es lo que dicen muchos dirigentes del peronismo. Bueno, mientras estemos unidos, Massa, Alberto y Cristina, podemos llegar a ganar las elecciones. Lo que está diciendo Máximo, y ya lo había dicho la propia Cristina Kirchner allá por finales del 2020 en el Estadio Único de La Plata, es eso, que lo que realmente te hace ganar elecciones no es la unidad del peronismo, sino las políticas que se apliquen, con lo cual sigue ese sector muy disconforme con cómo va el rumbo de la gestión económica. Bien, volvemos ahora a la